Este video es un poco más personal y habla de una experiencia básicamente de algo que se me diagnosticó básicamente ya hace un mes. Entonces, quería hacerlo en un video, digamos, rápido de 100 cosas sobre mí. O sea, lo subiré, claro que sí, va a tardar un poco, pero lo voy a hacer. Pero quiero extender uno de los puntos que abarcaré, o sea, digamos que mencionaré en ese video, cuando lo tenga listo. Digamos que a mí me diagnosticaron TEA, es decir, trastorno de espectro autista. La verdad es que no me sorprende, porque ya lo empecé a notar hace unos años y ya le diré el por cómo lo empecé a notar. Pero me sorprendió nada más de que me lo confirmasen, porque tú sabes que en TikTok o en las redes sociales en tal, te suelen llegar esos videos de que supuestamente te dan estas síntomas de algún trastorno, síndrome, y cuando tú lo empiezas a escuchar y leer, piensas, entonces soy esto. Y claro, autodiagnosticarse no es lo más recomendable, sobre todo para tratar estos temas, digamos, de trastornos, síndromes. Que lo mío es un trastorno, no es un síndrome ni una enfermedad, es un trastorno. Entonces, quería saber un poco más de esto. Entonces, aquí lo voy a explicar un cómo. Bueno, digamos que yo soy un chico, yo tengo mis 21 años. Bueno, ¿por qué 21 años? A ver, es que yo no sé cuándo subir esto, pero mañana 26 de marzo es mi cumpleaños, yo cumpliría 21. Entonces, toda mi vida he vivido con una cosa que lo empecé a notar más o menos en la pubertad. Es de ser un chico que, digamos que, de ser tímido. A ver, ser tímido no significa que eres autista, pero sí te indica más o menos de no querer relacionarte con los demás, de ser muy reservado y ser selectivo con el grupo de personas que te quieres tratar, puede ser uno de los signos. Luego está de cuando yo empecé a notar de que cuando, por ejemplo, mi habla es bastante diferente hacia los demás. Digamos que se suele decir que los autistas suelen diferenciar sobre todo con el habla, porque su habla suele ser modulada, suele ser estructurada, bastante desarrollado y tal. Y entonces cuando empiezan a hablar con gente que es autista o dicen ser autista, suelen atribuirle eso. Si bien puede ser verdad, pero a ver, hay idiomas, hay acentos, la manera de hablar de la persona pues diferente. Digamos que yo empecé a notar también como la manera de hablar con las personas. Que a veces suelo hablar casi sin modismos a veces, o simplemente porque yo soy bastante expresivo y muy cuidadoso con la hora de hablar. Digamos que eso me puede... Creí que eran los signos, pero tampoco pensé que a lo mejor no era la cosa. Lo que sí empecé a notar, cuando ya de por sí ya empecé a notar que ya puede que tenga algo, quizás Asperger, en principio pensé que era Asperger, empecé a notar también cuando me frustraba demasiado de lo normal. Frustrarse es normal. Lo que es excesivo y hasta las mínimas cosas, sí ya es un síntoma de que puede ser eso. Me frustraba mucho por la hora de hacer un trabajo, a la hora de hacer un dibujo, a la hora de hacer un examen, a la hora de hacer tal trámite, a la hora de tratar con gente, a la hora de simplemente solucionar un problema, etc. Las frustraciones son normales, pero la manera que yo llevaba era un poco bastante más sensible, más frágil, además un poquito más rápido de enfadarme, de molestarme y tal. Hasta el punto de que a veces incluso hasta expresado con mucho enojo y con mucha ira y hasta como especie de meltdown, sin llegar a los golpes, pero un poco así explosivo, así, ¡buah! Entonces empecé a notar de que algo de mí no estaba bien, o que al menos no era una reacción normal de una persona normal.
También empecé a notar cuando empecé a sospechar del miedo a salir o de la gente. Es una cosa que a lo mejor yo no nomás lo entiendo, pero siempre he tenido el miedo de que cuando relacionaba con personas desconocidas, desconocía también las intenciones que tiene. Yo siempre me he fijado en su rostro, la forma de hablar, cómo se expresa, su expresión corporal, es lo que a mí me define. Yo definía incluso a la persona en sí, antes de incluso conocerla. Esto puede ser un prejuicio un poco, no sé, un tanto meticulosamente ridículo, pero eso es lo que yo hacía. Entonces también yo empezaba a hacer con una persona, yo notaba de que era amable, me acercaba un poco, pero cuando era un poquito, no sé, arisca, yo era un poco distante. Pero también empecé cuando las personas, digamos, se suele, no sé, ponerse pesado conmigo, yo literalmente me afectaba demasiado. Me afectaba tanto que incluso a veces no quería salir, no quería hablar con nadie, porque lo tomaba muy a personal. Entonces yo empecé a notar de que a lo mejor no puede ser simplemente cosas de la adolescencia, que a lo mejor también, o sea, digamos que se mezclaban, pero era más de lo normal de un simple preadolescente o adolescente normal. Entonces yo empecé a sospechar, bueno, también desde niño, también me dije, una corrección lo tomaba bastante mal hasta llorar. Entonces yo noté que simplemente a lo mejor la manera actual, digamos, o de tomarme las cosas no es normal. Por eso me he pasado muchas ocasiones que a lo mejor me intentaron corregir de buena manera, pero yo me lo tomaba mal. Entonces, claro, entonces me pasa muchas veces. Y me sigue ocurriendo, ¿eh? No es que ya no sea algo de pasado, me sigue ocurriendo. Otra cosa que ya empecé a notar muchísimo más es con el tema de la manera de cómo me tomo la alimentación. No soporto ciertos olores, no soporto las comidas, me cae muy mal muchas de ellas. Entonces siempre tengo que comer lo más selectivo, no solo comer tanto, y también porque a veces no soporto los olores de ciertas comidas. A lo mejor puede ser que la comida esté rica, pero con el olor no. Pero me pasa bastante. Entonces eso es algo que noté. A lo mejor eso es un síntoma que no es muy comentado, conocido, pero eso es lo que también se puede definir si uno tiene, digamos, un tipo de TEA en ese aspecto. Con el tema de problemas alimenticios, de cosas así. Y lo digo porque también tengo un amigo más pequeño que yo que le pasa eso. Otra cosa que empecé a notar fue simplemente el hecho de que yo, no sé si creo que lo comenté, no sé si lo habré comentado, el tema de ser bastante callado. Soy creo que la persona más callada del mundo, salvo si la persona que me congenio es tan, no sé, tan fuerte el vínculo que a lo mejor mi actitud puede cambiar. En cambio, cualquier persona, salvo el círculo de mi familia o algunos círculos de mi familia, suele ser el tipo más callado, el más tímido. Y entonces, a ver, creo que a lo mejor el síntoma de ser callado es más conocido el autismo, aunque hay que tener matices. El ser tímido no significa que seas autista, porque eso es una rama de que muchas personas lo tienen y no son autistas. En mi caso es mucho más extremo porque literalmente no hablo con la gente, o hablo con señas, o simplemente directamente ni siquiera ni formo ni siquiera ningún tipo de vínculo. Y como dije, salvo con la persona en quien concreto, me llevo bien. Entonces, por eso es que a lo mejor cuando se acerca, intento hablar con la gente, no hablo en nada. Las redes sociales hablo, o sea, las redes sociales puedo publicar cosas, pero hablar con la gente soy muy malo para hablar con la gente. Demasiado malo diría yo. Entonces, por eso que a lo mejor recibo mensajes, a veces tardo en el momento y a veces no tengo ganas ni de hablar.
Entonces eso empecé a sospechar, aunque a lo mejor puede ser el tema de mi timidez, que también, pero de ese extremo ya empecé a notar que es mucho más allá. También empecé a notar cuando un poco, digamos, se entrelaza, digamos, la frustración, pero con el tema de crisis. Empecé ya a notar cuando empecé a darme crisis de, no sé, de enojarme con gente, de frustrarme tanto por una cosa, de explotar, de romper algo o de simplemente de llorar en llanto, gritar mucho. Perdón, ese me creo que está grabando, sí. Entonces ese tipo de cosas ya empecé ya a notar, porque lo digo porque yo tengo un hermano que es autista, pero tiene un grado mucho mayor que yo, que ahí voy a ir más adelante, que es de grado 4, en la que la persona no habla, no interactúa. Básicamente su comportamiento es mucho más complejo, más difícil y mucho más errático, impredecible, hasta el punto de que llega a la violencia física extrema o en casos peores, las autolesiones. Por no decir la palabra con S, pero ya me entienden a lo que me refiero. Entonces empecé a notar de que también tenía un tipo de crisis explosivas, no tan extremas como la de mi hermano, pero sí, digamos, como las que yo tengo acumuladas y de repente una situación en concreto exploto. Entonces eso yo empecé a notar de que posiblemente a lo mejor tenga algún tipo de rasgos. No sé si autistas o Asperger, pero ya empecé a notar eso. Pero ya para mí lo que yo dije, entonces yo soy o Asperger o autista, para mí la cosa que más me llegó a notar sobre todo esto, y esto todos me lo han comentado, tanto familiares, amigos y tal, me lo empezaron a sospechar por el asunto de que yo no entiendo las bromas. A ver, sí entiendo las bromas, pero hay algunas que no. Hay algunas que no las entiendo porque a veces me la tomo mal o simplemente me quedo con signo de interrogación en mi cara, por decirlo así. Entonces yo soy de esas personas que salvo las bromas de mis amigos, de gente extraña, soy muy malo para detectar bromas, soy muy malísimo, hasta el punto de que incluso me he llegado a enojarme pensando que lo decían en serio y a lo mejor no. A ver, claro, bromas que son hirientes, sí, pero hay bromas que a lo mejor no están hechas con esa intención, pero yo me lo he tomado que sí. Entonces ya con eso dije, a ver, si siempre me ofendo por muchas bromas en tal, entonces yo soy o Asperger o autista. Y de que también me las cosas las tomo, y también porque yo siempre tomo las cosas literales. Algunas lo hacía en forma de broma, pero otras literalmente lo decía porque pensaba eso. Lo tomaba todo literal. Entonces ya, fue a partir, digamos, de estos 2 años, mis últimos 2 años, empecé a notar eso. Digamos que de mis 12 o 11 o 12 años, hasta ahora mi etapa adulto joven, de mis 19 20 años, empecé ya a asumir de que posiblemente la tenga. Pero no quería apresurarme hasta de que yo tuviese un dato fidedigno. Entonces yo estoy con una doctora de salud mental porque, si lo soy sincero, la situación en mi casa es ser complicado, es que hace corto. No, es difícil. Digamos que si con decir que yo tengo una hermana con autismo y es de grado severo, ya saben a lo que hablo. En fin, y otras cosas más familiares que, bueno, no voy a entrar en detalle. En esos casos, aproveché de que mi doctora aparte sabe un poco de estos temas y que es especializada en ello. No es un psiquiatra, pero sí es psicóloga a la vez. Empecé a hablarle. Entonces me hice exámenes, pero también me hizo un diagnóstico.
Y cuando le conté casi la gran mayoría de lo que yo le conté, pero obviamente mi doctora le conté mucho más cosas que lo que puedo decir acá, es que me lo confirmó. Y no es Asperger, soy autista. Tengo trastorno de espectro autista. Y me dijo que soy de grado 1. Es decir, soy... Joder, se apaga esto. Soy de grado 1 en la que la persona se puede desenvolverse, puede hablar, puede interactuar a ciertos lazos, pero tiene problemas para socializar, problemas de controlar sus emociones, la angustia y entre otras cosas más. No sé lo que yo les conté. Entonces, claro, o sea, soy autista, pero me puedo desenvolverme. Entonces es una parte positiva en ese aspecto. Lo malo es que también ese mismo día me diagnosticaron depresión. No crónica, es depresión leve, pero sí depresión al fin y al cabo. Entonces, bueno, o sea, tengo autismo y a la vez depresión, pues vale. Entonces, aquí simplemente sobrellevar la situación mental. No sé, por algo me medicaron pastillas para eso, para controlar la ansiedad, para mis emociones, y una pastilla natural para relajarme y tal. Entonces, claro, ahora mismo estoy un poco intentando sobrellevar la situación y también de empezar ahí a más terapias relacionadas con mi espectro. Entonces tengo que seguir capacitaciones y tal, que bueno, lo voy a aceptar y tal. Pero quiere decir que me tiene que tratar de manera diferente y tal. Si lo soy honesto, no. A ver, yo les puedo decir de que amo a los más cercanos, que tengo esto y tal. Pero tampoco no exijo un tanto especial. Lo que sí es que igual les pido perdón si a veces se me pasan por alto muchas cosas. Un poco de las que ya les conté, pero igual eso me puede pasar. Tampoco lo justificaría si hiciera algo terrible conscientemente, ahí sí que no. Pero sí relacionado con lo que yo les conté, pues le doy un poco de contexto y tal. Entonces me sirve. Entonces, claro, ahí tengo que vivir con ellos, o sea, tengo que sobrevivir también de depresión y tal. Pero lo único que quiero hacer es ser feliz, ser como soy y nada más. Y soy un chico feliz, porque aunque tenga 20 o vaya a cumplir a los 21 años mañana, pero sigo teniendo el corazón de pequeño y un niño y va a mi interior. Y eso nadie a mí lo puede quitar. Además que siempre los adultos los ven como algo un poquito más inocentes, más infantiles. Y si bien eso es cierto, la verdad, aunque eso sí, los autistas tienen una cosa que es bastante llamativa, y es que no todos los autistas son iguales. Hay autistas diferentes que he conocido yo que son muy distintos y tal. Puede tener relacionados sus similitudes, pero sí ha llegado a ser cosas muy diferentes. Entonces, claro, un autista, mi experiencia como autista como yo, no es la misma del autista que puedes conocer por otro lado y tal. Entonces, yo nada más cuento mi experiencia y nada más. Así que eso. Lo que no quiero es comentarios de ignorantes, un poco falta de respeto y tal, pero les cuento porque les tengo confianza. Y si alguien viene a decirme cosas que, bueno, ya saben, se viene bien mañana. No, en serio, no lo hagan. Pero ya les conté mi experiencia y tal. ¿Y tú? ¿Eres autista? ¿O conoces a alguien que tiene autismo? Déjalo aquí en los comentarios y nos puedes decir las experiencias y tal, que te lo estaremos leyendo.